hoy sé que lo veo así y lo recibo de esta manera. He dicho: Señor, prepárame para lo que viene. Porque Dios me hablaba de que lo que hemos vivido no es nada, no se compara en nada a lo que se viene. Esto es mucho más fuerte. Si hasta aquí estamos prevaleciendo y con dificultades, se viene aún el último tramo. ¿Cuántos saben de ustedes que el último tramo del que va corriendo es el peor de todos? Porque allí es cuando tienes que usar lo que no tienes. Ya ocupaste toda tu energía, toda tu fuerza, pero el último tramo es el tramo en donde muchos ya están pensando en abandonar la carrera. Oro a Dios para que, al igual que ustedes, yo llegue hasta el final. Sería hermoso saber que ustedes llegaron al final, aunque yo no llegase, pero saber que ustedes fueron más valientes, que ustedes fueron más esforzados, sería valioso aun cuando yo no alcanzara. Pero oro a Dios por ustedes, como también a veces no sé por qué sigo adelante. Y luego pienso, debe ser porque también más de alguien está orando para que el pastor no se nos canse, para que el pastor no se nos aburra, para que el pastor reciba dirección del cielo y nos pueda guiar. Porque sí ha pasado de que son muchos los siervos que se han desviado del camino, que han abandonado el rebaño por diferentes circunstancias. La pregunta para usted y también para mí es: ¿te estás preparando? ¿Te estás preparando para lo que viene? Yo no hablo de la venida de Cristo. ¿Te estás preparando para lo que viene antes de eso? Porque si hasta aquí estamos con muchas dificultades y prevalecemos, viene algo más fuerte. Pero también, y lo conversaba en casa, porque estaba haciendo una canción que el Señor me entregó, también Dios en esa letra me decía que aunque se viene una abundancia de maldad sobre todo el planeta, mucho más fuerte de lo que hayamos conocido. Si usted cree que hasta aquí el pecado está hasta aquí, no es nada, se viene más fuerte. Pero el Señor me decía que va a poner una sobreabundancia de su gracia y de su gloria. Y en mi cabeza eso no tenía mucho sentido, porque generalmente cuando vemos que ya el mundo nos está agobiando, lo único que queremos es escapar de aquí, ¿o no? ¿O no les pasa a ustedes? Señor, ven pronto. Uy, Señor, ven pronto. Sin embargo, Dios no le va a sacar a usted ni a mí, porque siempre predicamos de que un día veríamos su gloria. Y Dios dijo: bueno, lleva mucho tiempo, Juan, hablando de eso. Justamente voy a dejar que venga toda la presión del mundo, la opresión, y allí me mostraré lo que ustedes estaban orando por muchos años: mi gloria. Porque se levantarán, porque se cansarán, pero aún así se levantarán. Se sentirán como muertos, pero les daré vida. Es lo que hará el Señor. La iglesia cristiana está en serias dificultades porque cada día vemos cómo el mal se está moviendo en contra de nuestra fe y de nuestros valores. ¿Es así o no? ¿Lo ve así usted? ¿Se siente que está siendo presionado por un sistema? Aunque nadie le diga nada, ¿usted ha sentido eso? ¿Siente que el mundo cada vez como que toma más fuerza? Yo lo siento, aunque nadie me diga estoy en contra de ti, aunque no me lo digan, pero sé que hay algo que se está moviendo fuerte, que se está gestando y que quiere atacar a la iglesia. Y la iglesia soy yo, la iglesia es usted, es cada hermano en diferentes lugares del mundo que está sintiendo lo mismo. Si usted conversara con alguien de China, de Japón, que es creyente, le diría exactamente lo mismo. Le diría: ¿sabes qué? Yo siento lo mismo. Siento una presión fuerte, siento como que cada vez cuesta más dar pasos para servir a Dios. Siento que a veces incluso el miedo como que anda rondando para apostarse sobre mi vida y que yo no continúe. Porque lo que vive la iglesia o una parte del cuerpo le afecta a todos. Y son miles y millones los que están considerando
abandonar la carrera de la fe. Son miles y millones los que están considerando incluso hacer alianza con el mal, hacer alianza con el mundo. Me está presionando, pero entonces cambiemos como iglesia, cambiemos algunas cosas y nos quitamos ese peso que se viene sobre nosotros. Cuando alguien conversa estas cosas en una iglesia, generalmente son pocos los que dicen: vamos, pastor, adelante, no tengamos miedo. La mayoría no lo dice, pero en su mente dice: wow, qué difícil se está poniendo, podremos soportar. ¿Y no será que si cedemos un poco ante el mundo quizás no nos va a presionar tan rápido, vamos a tener más ventaja? Tenemos que preguntarle a Dios si Él está de acuerdo con eso que a veces pasa por nuestra mente. Sé que muchos tienen preguntas como estas. Gracias, hijito, muchas gracias. Este refresco heladito va a ser muy bien. Por eso le pido que esté muy atento, atenta a esta palabra, porque mi característica como hijo de Dios no es mentirles para que ustedes se rían, para que ustedes digan: wow, pastor, todo va a estar bien, qué rico, una buena noticia. Mi intención siempre va a ser decirle lo que Dios me transmite a mí, las cosas que yo recibo de Él, cuando leo su palabra, cuando oro, cuando busco su presencia, cuando escucho incluso a los predicadores que aquí se levantan a predicar, como Ángelo, Juan, Felipe. Estoy siempre analizando y digo: Señor, se vienen cosas más fuertes. Porque no sé si Juan o Ángelo o Felipe que han predicado, no sé si se dan cuenta de lo que han dicho con su boca, lo que han predicado. Pero en todo lo que ustedes han dicho siempre hay algo que está generando que la llama de Dios vuelva a encenderse y que estemos conscientes de que intentarán apagarla. Por eso son muchos los que están haciendo alianzas con el mal para conseguir un poco de tiempo de ventaja, y otros dicen para llevar la fiesta en paz. Es decir, así Satanás se mantiene lejos de nosotros, no nos molesta, y cambiemos algunas cosas que son demasiado rigurosas, demasiado estrictas, porque de lo contrario las leyes ya se están acondicionando para venir en contra de nosotros. Usted sale a la calle y usted puede predicar el día que sea y puede hablar lo que Dios dice, que todos deben arrepentirse, que deben abandonar sus pecados, que el que es borracho debe dejar de ser borracho, el que es drogadicto debe dejar la droga, el que es homosexual debe dejar la homosexualidad, el que es ladrón deje de robar, el que es un asesino deje de asesinar. Y nadie le va a enfrentar a usted por decir que el mundo debe arrepentirse por ser un ladrón, por ser un sinvergüenza, un mentiroso, un engañador. Pero sí te van a querer enfrentar cuando digas que allá afuera el homosexual debe dejar la homosexualidad. Nadie te va a enfrentar porque tú dices: ¿sabes qué? Deja la droga, deja el alcohol. No. Sí te van a enfrentar cuando toques ciertos temas, los cuales están siendo protegidos ahora por la ley. Por eso, si alguien se para enfrente de un predicador, aunque haya dicho todo esto que yo mencioné, el cargo que van a querer poner sobre ese predicador, mujer, hombre, va a ser por hablar discursos que tienen que ver con la sexualidad y con la homosexualidad y con todo ese movimiento, con todas esas ideologías. Usted podría decir: pero ¿por qué me estás atacando por esto? Yo también dije que el ladrón debe arrepentirse. Bueno, eso no me interesa. Yo también dije que el borracho debe cambiar. Eso no me interesa. Pero entonces, ¿por qué me atacas? Porque tú estás atacando una ley, y la ley dice que no debes hablar de ningún homosexual. Pero la Biblia dice que es maldito el hombre que se acuesta con otro hombre.
Dice que ninguna mujer que esté acostada con otra mujer podrá entrar al reino de los cielos. Tendremos que ser más valientes de lo que hasta aquí hemos sido. Porque podemos sacarle el quite a esto, siendo tibios, siendo suave y no tocando ciertos temas. Pero Dios quiere preguntarte, hasta aquí has tenido tiempo, hasta aquí las leyes todavía se están fabricando y no han venido en persecución de tu vida, pero no han venido porque todo esto tiene su proceso y porque tampoco tú estás molestando al enemigo. El día que tú vayas a molestar al mundo con lo que Dios te entrega, allí vas a conocer si realmente ya estás preparado para dar tus últimos metros antes de llegar a Cristo. Libro de Romanos capítulo 13, por favor. Señor Jesús. Capítulo 13, verso 1. Esto es lo que dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. No sé qué dice su versión. Solán, por favor, léalo fuerte. Así es. ¿Por qué? Dice esta versión, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las autoridades que hay son constituidas por Dios. ¿Ha escuchado esto como un argumento para atacarle a usted? Para decirle, no hay que ver nada, tú estás equivocado, Ángelo, tú estás equivocado, Felipe. Exacto. Este es un verso clave que si no lo entendemos bien en contexto, hasta nosotros mismos podríamos caer presa de una manera de interpretar lo que no es la correcta. Porque si bien es cierto de alguien te puede decir, pero léelo, Juan, léelo, mira ahí dice clarito, sométase, dice, a toda persona, dice toda persona, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las autoridades que hay son constituidas por Dios. Y se lo voy a poner de esta manera. Usted tiene un gobierno y en su gobierno usted decide ponerse en manos del Señor y hacer que su nación sirva al único Dios. Sin embargo, cuando usted decide darle la espalda a Dios e involucrarse con otros dioses, Dios usará a otros hombres que también son autoridad, pero los usará no para bendición, sino para atraerlos y conquistar, como sucedió con Nabucodonosor, con Ciro, con César en su momento, Roma, cuando persiguió a los cristianos. Dios lo permitió, pero no lo permitió para que ellos se subyugasen a sus verdugos. No, Él lo permitió para que cada uno mostrase hasta qué punto estaba dispuesto a entregar su vida. No es igual. No es igual que viene alguien y viene a interpretar una palabra erróneamente para hacerme caer a mí o a usted y que me ponga bajo amenaza de cárcel por lo que estamos predicando, cuando ha sacado esto de contexto. Así que el que se oponga a la autoridad, verso 2, a lo ordenado por Dios se opone. ¿Entiende? A lo ordenado, a lo establecido, se opone. Y los que se opongan recibirán juicio, porque los jueces no están para infundir temor a causa de las buenas acciones. Mire qué importante este verso, porque los jueces se refiere a quienes entonces,
a los jueces, a esas autoridades. Porque no porque venga un presidente que venga a echar por tierra y que diga estoy en contra del evangelio y sabe, las leyes para ustedes como cristianos van a cambiar. Ya no pueden predicar más de estas cosas. ¿Qué dice usted? Bueno, la palabra dice que tenemos que sujetarnos a autoridad. No. Porque ese hombre está viniendo en contra de Dios. Cuando alguien viene en contra de Dios, usted no es enemigo de Dios, usted es amigo de Dios. Por lo tanto, defiende lo que es de Dios. Defiende lo que es santo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué vino la opresión? ¿Por culpa de la iglesia? No. Vino porque tiene que venir. Tiene que aumentar el pecado y la maldad. Tiene que venir el tiempo donde todo lo que es malo es conocido como algo muy bueno. Y lo que usted predique, aunque sea sano, aunque sea lindo, aunque anime a otro en su fe, será conocido como algo malo. Entonces, tiene que suceder todo esto. Dios está promoviendo todo esto. Sé que a lo mejor a muchos le va a parecer como que, uy, ¿cómo pastor dice eso tan sarcástico? Es como que Dios está promoviendo. Sí, Dios está promoviendo esto. Pero no está promoviendo esto para que usted y yo vamos y digamos, aquí estoy, ¿qué quieres que predique? De esto predico. ¿De qué quieres que no predique? De esto no predico. No, está moviendo esto para que usted se encuentre cara a cara con el enemigo, con las leyes en contra de la iglesia, y usted diga, no, mira, yo puedo obedecer cuando la ley que tú creaste dice que no debo robar, que no debo matar, que debo trabajar para el país, que debo pagar mis impuestos por lo que compro. Pero cuando me estás diciendo que yo no puedo predicar lo que Dios dejó establecido, en eso, discúlpame, en eso no te puedo obedecer. Muy autoridad te puedes creer, pero ¿sabes qué? Lo que veo en ti es al prototipo de Nabucodonosor, queriendo presionarme para que yo, ¿cierto?, adore a otro Dios y me rinda frente al gobierno de turno. Eso es. Mientras otros, como dijo mi esposa, mientras otros por cobardía van a decir en realidad, afirmémonos de esta palabra. Juan, aquí dice, Dios no tiene por qué castigarnos porque aquí dice que teníamos que sujetarnos a una autoridad. Parece lógico, pero no lo es. Se refiere a autoridades, a jueces que están allí para poner leyes que vayan en contra de lo que es malo. Es decir, si no estuviésemos jueces, si no existieran leyes, si no existiera un gabinete, si no existieran abogados, ¿quién defiende? ¿Quién es el que dice qué es lo que es malo y qué es lo que es bueno? ¿Quién defiende tu causa si alguien entra a robar? ¿A quién lo demanda si no existe nadie? Esas autoridades están puestas y Dios también las respalda porque están para ello, para poner cierto límite, cierto orden en una nación. De lo contrario, seríamos una tierra de nadie. Y es a ellos a los que dice que tenemos que respetar esas autoridades. ¿Por qué? Porque están trabajando por el bien de una nación. Pero estamos viviendo tiempos finales, en donde ahora las personas que están poniendo para que ayuden al país, a la nación, están siendo quitadas. Y se están poniendo a otras personas en los lugares de alto rango, donde hay influencia. Se están poniendo en los diferentes ministerios a personas que tienen conductas homosexuales, a personas que tienen un historial muy sucio y pervertido. ¿Para qué? Para que afecten toda la educación de nuestros hijos y del país entero. Se están poniendo personas que han sido corruptas para que estén en puestos que tienen que ver muchas veces con la justicia. ¿A cuántos jueces han descubierto estos últimos años que estaban teniendo alianza con los narcos? Es que tenemos que obedecerle también. No. Nosotros vamos a obedecer cuando en nuestro criterio y según la palabra lo que ellos dicen está mal. Si nosotros decimos sí, según la palabra eso está mal, lo hacemos entonces, lo respetamos. Pero no me vengan a decir que está bien que un hombre de 50 años tenga relaciones y se enamore de una niña de 10 años.
y se quiera estar con ella y casar con ella. No me vengan a decir que un pedófilo tiene garantías, tiene derechos, porque la ley lo dice y la Constitución lo respalda. Y los pastores que tenemos que someterlos, no. La mayoría de los que hacen esto hasta el día de hoy lo hacen porque son unos cobardes, porque tienen miedo de enfrentar a Nabucodonosor, porque tienen miedo. ¿Y qué es lo que prefieren hacer? Prefieren doblegarse frente a la estatua de Nabucodonosor. Prefieren doblegarse ante las nuevas leyes que no vienen de Dios, para no entrar en el conflicto. Pero yo conozco de un hombre que se llamó Daniel, que al final intentaron matarlo muchas veces, pero él aún así nunca cedió ni un milímetro de su fe, de su creencia. Nunca se humilló, nunca dejó de orar, aun cuando dijeron: si oras a otro Dios te mataremos. Nunca dejó de hacerlo. Estamos en tiempos en donde Dios te va a decir qué tan valiente eres. ¿Te estás preparando para eso? Porque no vamos a ser los muchos. Te digo de inmediato, vamos a ser los menos. ¿Y por qué? ¿Por qué los menos? Porque Dios se glorifica en lo pequeño, para que nadie diga: wow, claro, es que el mundo entero está lleno de cristianos. No, con lo menos. Tal y como hizo Dios en la historia, cuando iban a la guerra, son muchos para ir a pelear, van a querer tomarse toda la gloria, y comenzaba Dios: no, vayan con 10,000, no sabes qué, vayan con 5,000, no, vayan con 3,000. Este es un Dios que sabe muy bien lo que hace y que nos dice: estén muy atentos. Entonces, estas son las leyes a las cuales nosotros podemos sujetarnos, aquellas que de acuerdo y al orden de la palabra, a la luz de la palabra, podemos decir: sí, esto viene de Dios. Verso 4 dice: porque es un ministro de Dios, pero para tu bien. ¿Había leído esto usted alguna vez? El verso 4. ¿No? Porque aquí usted tiene el argumento para defenderse frente a aquellos cobardes que dicen ser cristianos evangélicos, y en muchas otras religiones, no solamente cristianos, que prefieren estar bien con el diablo y al mismo tiempo querer estar bien con Dios. Verso 4 dice: porque es un ministro de Dios, pero para tu bien. Por lo tanto, ¿quiénes son esas autoridades a quien tenemos que respetar? A aquellos que son ministros de Dios para el bien. Usted tiene que pensar cómo está el gobierno hoy. Son ministros de Dios esos que están allí moviéndose en las esferas de la alcurnia, donde tienen poder para cambiar leyes, para hacer cosas. Dice que están para hacer el bien. ¿Están haciendo el bien? Porque con esto distinguimos si son de Dios o no son de Dios, si son ministros de Dios o no. Creo que es fácil la respuesta: ellos no lo son. Y los pocos que están quedando íntegros adentro, créame que están recibiendo una presión parecida a la presión que recibe la iglesia, para que o se unen a esos corruptos o los sacan. Sí, por ejemplo, personas que entraron en el gobierno diciendo: no, yo voy a defender los valores de la iglesia. Sin embargo, adentro fue absorbido porque la presión es tan fuerte, y además es tanto lo que puedes alcanzar obedeciendo a Nabucodonosor, es tanto lo que él te puede dar, que terminas muchas veces vendiendo tus propios valores y tu propia fe. Y Dios quiere que haya una excepción en este último tiempo con su iglesia. Pero si hacen lo malo, teme, porque no es vano por tal, dice, la espada. Porque es un ministro de Dios y es un vengador de ira contra los que hacen lo malo. ¿Entiende la diferencia? Veré qué mal interpretado el texto que siempre nos daban. En todo momento está diciendo que estos ministros a quienes tenemos que
deberle nosotros nuestra obediencia, nuestro respeto, son a ministros de Dios que están allí, dice, para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Es decir, tienes que tener problemas si haces lo malo. Si andas robando, sí. El problema es que ahora hay otras cosas que son peores que robar. Y para esas cosas las leyes no están funcionando. Al contrario, se están adaptando para que sigan sucediendo. Por esta razón, verso 5, necesitamos estar sometidos no solo por motivo de la ira, sino también por motivo de nuestra conciencia. Allí donde el Señor te dice, pero piensa un poquito, hijo. Piensa un poquito para saber si tienes que sujetarte, someterte a la autoridad de tu gobierno. Piensa un poquito, usa tu conciencia. Conoces el bien y conoces también el mal. Es necesario obedecer a las autoridades, a los presidentes, antes que a Dios, o es al revés, obedecer a Dios antes que a esas personas que se han tomado la autoridad. Libro de Oseas, por favor. Oseas capítulo 8. Si alguien lo tiene, dígame amén, por favor. Si puede leerlo, por favor. El verso 4, ¿qué es lo que dice? Oseas capítulo 8, verso 4. Amén. Verso 4. Entonces, ¿es posible que hayan autoridades en la política que no hayan sido escogidos por Dios? Según esto, sí. Sí. Esta es la muestra, y esta es la palabra. Esta es la muestra de que el apóstol Pablo, en el libro de Romanos, se refiere a autoridades puestas por Dios, autoridades que están allí para hacer el bien. ¿Cierto? Lo dice clarito. No hay que darle mayor interpretación, para hacer el bien y para castigar al que hace lo malo. Sin embargo, Oseas está diciendo que también hay eventos en la humanidad en donde el hombre ha querido zafarse de la mano de Dios, del consejo de Dios, y ellos han levantado sus propios hombres líderes, presidentes, senadores, diputados. Usted sabe cómo puede cambiar una nación, cambiando la mente de las personas. Porque cuando usted cambie la mente de las personas, ellos también van a usar su derecho a votación y van a elegir a un hombre no conforme al corazón de Dios, sino conforme a sus propios corazones. Y como tenemos una gran mayoría, y bíblicamente es así, y siempre va a ser así, la gran mayoría del ser humano va a tener la tendencia hacia él mal. Y es esta mayoría que escoge, que elige, y en esa conciencia sucia es que ellos logran instaurar y poner personas que Dios no escogió. ¿Escogería a Dios a un homosexual para que esté en un ministerio en un país? No, de ninguna manera. Pero sin embargo, las leyes fueron arregladas ¿para qué? Para que a través de la democracia se pudiesen subir allí a la palestra a cualquier persona que gane su mayoría. Y punto. Y aunque usted diga que no estoy de acuerdo porque como piensa, como hace, alguien le va a decir, no me importa lo que tú piensas. Aquí la mayoría pensamos distinto y lo hemos escogido a él o a ella. He escuchado por ahí de diputados hoy en día. Diputados que se visten de mujer y van allí a trabajar por las leyes del país de Chile. Eso es.
el derecho al voto. Las grandes masas que ya están corrompidas, cegadas en su conciencia, están eligiendo ese tipo de personas. ¿Para qué? Porque cuando ellos llegan arriba a la cúspide pueden desarmar todo lo que antes Dios tenía ordenado. Porque para bien o para mal, usted debe saber que Chile es un buen país. Es un país donde hay muchas cosas, tenemos mucha riqueza, muchas ganancias. No somos tal vez el país más millonario del mundo, pero teníamos paz y tranquilidad. Habían cosas que eran tangibles, como el amor, el respeto. Hoy en día usted ya no puede salir ni a la calle. Si sale solo a la calle, usted está arriesgando que lo maten, que cometan algún tipo de delito con usted. Entonces, ¿es que toda autoridad fue elegida por Dios? No. Israel en un momento dijeron, ya no queremos más jueces, porque Israel se movía solamente con jueces, no con reyes, con jueces. Por eso existe el libro de Jueces. Y llegó un momento donde el pueblo usó su derecho a elegir y dijeron, ya no queremos más jueces, lo que queremos es un rey. ¿Y a quién escogieron? ¿A quién Dios les permitió que llegara allí? A Saúl, un hombre que no hizo bien las cosas. Porque eso es lo que pasa cuando una nación rechaza a Dios. El que toma el liderazgo será un hombre o una mujer que no hará bien las cosas. Si no, pregúntese cómo estamos viviendo hoy en este gobierno. Pero aún así, tenemos que ser valientes y entender que no vamos a obedecer a todas las cosas que nos impongan los gobiernos. No. Es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque significativamente podrán tener un cargo público, pero siguen siendo delante de Dios hombres, personas que las puede destruir con el soplo de su boca. Entonces, hoy en día la manera de pensar de la iglesia es de no tocar ciertos temas para no exponerse a las críticas. ¿Sí? Creyentes y predicadores y pastores y pastoras quienes predican dicen, mira, vamos a hablar, pero hablemos de júbilo, hablemos de alegría, hablemos de cosas que no nos traigan problemas. No quiero a ningún hermanito predicando en las calles acerca del pecado, porque lo que va a pasar es que van a venir después y nos van a quitar el derecho a cantar. Exacto, a eso. Y será modificado, estructurado según ley. Por ejemplo. Amén. Entonces tendremos que nosotros decir, bueno, si son autoridades hay que obedecer. Allí donde Dios nos va a probar hasta qué punto somos esos valientes de Jesucristo. Los valientes como Gedeón. ¿Somos valientes o no frente a estas cosas? Pero se está moviendo un proyecto y ya debe estar por salir, que es para crear una nueva Biblia. Una nueva Biblia totalmente distinta, y se está promoviendo por la Iglesia Católica, por el Vaticano. Una nueva Biblia, y esa va a ser la única Biblia legal. Sí. ¿Ah? Eso está, sí. Exacto. Frente a esas autoridades que sirven, usted sabe a quién sirven. Entonces, ¿estaremos nosotros preparados ya? Porque esa es la pregunta, ¿te estás preparando? Iglesia que dice mejor no tocar ciertos temas para no exponerse a las críticas, para no exponernos a las burlas. Van a decir somos cuadrados, pues Juan. Para no exponernos a las persecuciones que después le den con nosotros. ¿Cuántas iglesias cerraron en la pandemia? Porque no tenían
las características de una iglesia de cumplir con los requisitos. Tener 1 metro de distancia, no podrían. Iglesia muy pequeña. Bueno, cerremos entonces, porque si no cerramos, nos multan o nos pueden llevar presos. Se entiende cómo el enemigo, de una u otra forma, intenta apagar esas pequeñas llamas, aunque sean pequeñas, pero para él, una llama pequeña puede generar un incendio. Sí. Y usted y yo somos como una llama pequeña que puede generar incendio. Por eso es que el mundo está presionando y Satanás está promoviendo a sus líderes en todo el mundo, no solo en Chile, en todo el mundo, para que de una vez y por todas sea reestructurada la manera en cómo se ve la religión, en cómo se presenta a Dios. Ya no como un Dios que está en contra del pecado, sino como un Dios mucho más abierto de mente. Es mucho más light, que tolera muchas cosas, porque es un Dios de la vida, porque es un Dios del amor. Y eso es lo que está haciendo la Iglesia Católica al cambiar la Biblia. Van a sacar ciertos párrafos donde se habla de la homosexualidad, donde dice: maldito el hombre que se eche en cama de hombre, será quitado. De manera que los que se sigan formando en dicha religión ya no tengan problema para predicar ciertas cosas, sino que van a poder predicar todo lo que esté allí. Creo que para muchos sería una gran ayuda. Sí. ¿Para quiénes? Para los cobardes. Sí, porque si me sacan las páginas que me complican la asistencia, me las sacan y por ley ya no puedo predicar, entonces significa que puedo hablar tranquilamente de amor, de prosperidad y de todas esas cosas lindas, y la iglesia se me va a llenar. Y luego, ¿qué digo? Bueno, la ley, Dios dice que hay que respetar a la ley, hay que respetar a las autoridades, cambiaron la Biblia en todo el mundo, así que hay que someterse. No. Romanos dice que hay que hacerlo de acuerdo a tu propia conciencia. Porque en tu propia conciencia, como hijo de Dios, como hija de Dios, tú ya sabes el mal y el bien, lo sabes. Aun y cuando nos cambiaran toda la Biblia, ¿sabes qué? Desde adentro, tu espíritu te diría: no hagas eso, no creas eso, no digas eso, no. Tú conociste la verdad. ¿Cómo es que te están envolviendo? Desde adentro clamaría. El que gobierna en contra del pueblo de Dios, ¿tendrá a Dios a su favor? ¿Qué cree usted? Si estoy en contra de Dios, ¿será que Dios va a estar a favor mío? ¿Usted cree que Dios está a favor de Boris? ¿Del comunismo? ¿Está a favor de China porque el presidente es muy astuto y está llevando a China a ser una superpotencia reconocida, que está a punto de quitarle el lugar a Estados Unidos, a la vanguardia en todo? Sin embargo, allí matan todos los días, sacrifican creyentes de Cristo. ¿Será que Dios está a favor de él? No, porque aunque a un país le vaya muy bien en su economía y en todo lo que haga, eso no significa que Dios está a favor de ti. No. Yo conozco delincuentes que son tan astutos, nunca los pillan. Sin embargo, están tapados en plata, en dinero, no les falta nada. Los gobiernos funcionan de la misma manera. Un gobierno puede llevar a un país a un buen momento económico, sin embargo, aún así, eso no significa que Dios está con él, porque Dios no está con aquel tipo de personas. Se están levantando hombres y mujeres en favor de una iglesia, pero una iglesia que se una. Iglesias. Este es el término llamado ecumenismo. Se están levantando hombres y mujeres que dicen: ¿sabes qué? Yo soy un pastor, muchos años llevo predicando esto y creo que llegó el momento de que ya dejemos las diferencias a un lado. ¿Has escuchado eso? Si no lo ha escuchado, lo va a escuchar muy seguido. Yo creo que ya está bien de que dejemos las religiones, porque hay muchas religiones y al final las religiones están dividiendo a los hombres. Por lo tanto, creo que tenemos que todos
concentrarnos, unir nuestras fuerzas y creer en un Dios en común. Eso ya está pasando. Eso está sucediendo ahora mismo. Tantos papas y curas que están todavía ejerciendo y son homosexuales. Y están ejerciendo, autorizados por el Vaticano para funcionar. ¿Qué podemos pedir? ¿Un cura no binario? Sí. Autorizado y nombrado, ¿cierto?, por la iglesia. Entonces, estamos teniendo hoy en día iglesias que antes eran incluso pentecostales, de corte pentecostal, que hoy en día que se están liderando son 2 mujeres que se casaron. O sea, de decir, 2 lesbianas. Un hombre que se casó con una actriz porno y ahí está liderando campantemente una iglesia que dicen que son inclusivos. Y para esa mujer, en sus predicaciones, lo que ella hacía ni siquiera es pecado, sino que es aprovechar de vivir, de pasar bien tu vida, porque Dios te hizo así. Y lo están enseñando. ¿Y usted cree que en su iglesia hay una persona? Están llenas de personas, porque ahora todos pueden entrar. Y ven, y no te preocupes por cambiar, porque aquí no necesitas cambiar. Aquí somos inclusivos. Ese tiempo es el que muchos temían y llegó. Solo que para que se transforme en una amenaza para la iglesia verdadera, tienen que ser cambiadas las leyes, como hicieron en China. En China ya las leyes fueron cambiadas. Ahora tú predicas a Cristo y tú sabes que te mueres. En Afganistán, en los países musulmanes, tú predicas y sabes que te mueres porque la ley lo dice. Ni siquiera es que deberían dejarme explicarme, o tengo mi derecho a libertad. No tienes derecho a libertad. Tu libertad le pertenece al gobierno. En Chile aún podemos predicar, pero las leyes ya están ya. Es solo que están yendo despacito, porque las personas están muy ocupadas al intentar identificar qué está pasando con este gobierno comunista. Y es por eso que no han podido avanzar y dar otros pasos. Pero te aseguro que un gobierno que no es elegido por Dios, lo único que puede traer es destrucción. Cuando Dios promovía esas guerras en el pasado, cuando Dios traía a Nabucodonosor, ¿qué es lo que venía con él? La muerte, inmediatamente. Todos sabían que serían atravesados por esos soldados. Pero Dios no lo hacía porque sí, lo hacía porque ellos habían dado la espalda. Entonces, cuidado que no vaya a ser afectada usted, yo, en nuestra mentalidad, y que alguien nos diga, pero ¿sabes qué? Deberías cambiar un poquito, Mangelo, porque no está bien que tú seas así. ¿Cómo la gente va a venir a Cristo si tú le estás recordando cuál es su pecado? La verdad es que no podemos ocultar lo que a Dios le desagrada, porque al fin de cuentas se trata de darle a Dios en el gusto, no a las personas. Y los que son de Dios van a soportar la palabra. El que es hijo de Dios, la que es hija de Dios, puede estar en el peor de los pecados, pero si es hija de Dios, cuando le prediques, vas a ver que Dios, que es papá, que le está diciendo, ven, suelta ese barro y vente para acá. Por lo tanto, no debo tener cuidado de si predico o no predico porque se me puede molestar. No. Si es bíblico, el padre que ama a un hijo lo reprende, lo castiga y le muestra en qué está fallando.
¿Cómo no vamos a decirle a las personas que si no abandonan su pecado, no van a llegar al reino de los cielos? O sea, los vamos a dejar que sigan engañados. Y si están dentro de una iglesia que es liviana, que es light, aún así les vamos a dejar que sigan pensando así. Dios nos está llamando y nos está diciendo: prepárense, prepárense, porque hasta aquí están luchando con sus propias circunstancias que tienen que ver con ustedes. Pero viene el momento en donde van a luchar por su fe, por la palabra, por mantenerse firme. Y allí es donde van a sentir el gozo que nunca antes sintieron, como cuando esos hombres que eran golpeados y salían riéndose. Ay, nos dieron de latigazo, Juan, nos pegaron, y por la causa de Cristo nos encerraron. Así también nosotros un día, por fin, estaremos diciendo algo así. Yo creo que llegará el momento en donde ni siquiera vamos a poder reunirnos en la iglesia. Créame que así va a ser. La iglesia ya no va a servir como algo físico, no va a servir. Los que van a seguir ocupando la iglesia van a ser los que se van a adaptar al sistema, los que van a vender su fe. Pero el que no quiera aceptar las condiciones de cada país que se están uniendo, que para el 2030 tiene que estar todo listo, todos alineados y siguiendo como al monito mayor, todos, sin reclamar, sin cuestionar nada, como si fuésemos unos robots programados. Por lo tanto, vamos a tener que, llevados por Dios, predicar y hacer la labor nuestra de otra manera, en las calles. No tenemos mucho tiempo, pero el Señor se encargará de que alcancemos. Salmo 94. ¿Cómo estamos en el tiempo? Sí, amén. Este es la última cita bíblica. Salmo 94, verso 20. Dice así: no se aliará contigo el trono de los inicuos, pues has mezclado la iniquidad con tu ley. Tienden lazos a fin de capturar la vida del justo y condenan a sangre inocente. ¿Sabe de quién está hablando? Está hablando de autoridades que tienen poder. Sin embargo, está diciendo que Dios no se va a unir a ellos. Cuando alguien dice, si Dios eligió a este presidente porque Dios está con él, mentira. Lo que están haciendo con Maduro en Venezuela, que la iglesia evangélica se atrevió a llevarle una profecía en su propia cara y le dijeron: prepárate, hombre, prepárate, presidente, porque vienen 7 años de abundancia para ti. Dios nos ha dicho esto, esto y esto. A Maduro, que es un criminal, ha matado cuánta gente sufrió y está fuera, dicho, del país. Sin embargo, hombres que dicen ser de Dios fueron y le entregaron palabra profética de bendición. Ahora, por eso he nombrado este caso, porque el Salmo 94 dice: ¿estará Dios con los inicuos? ¿Estará Él solventándoles en sus gastos, poniendo bendición sobre sus vidas? No es Dios. Dios no va a bendecirle a quien está liderando en contra de Dios, en contra de Cristo. No se aliará contigo el trono, dice, de los inicuos, pues han mezclado la iniquidad con tu ley. Tienden lazos a fin de capturar la vida del justo y condenan sangre inocente. Pero Yahweh ha sido un baluarte para mí. Dios es mi poderoso auxilio. Él ha hecho volver sobre ellos su propia iniquidad, es decir, el propio pecado de quienes están gobernando hoy. Será también su propia condenación. Y por su maldad los extinguirá. Yahweh nuestro Dios los extinguirá.
Por más que digan que el ser humano va a ser eterno aquí en la tierra y que la tierra no va a sufrir cambios, algo grande va a pasar. Hace poco escuché que el núcleo de la tierra, el núcleo, está girando más, se detuvo y ahora comenzó a girar más lentos. Y en contrario. Exacto. ¿Usted cree que la tierra no está obedeciendo a Dios? Exacto. Se va a extender. Sí, se va a extender. Ahí está. Sí. Va a tomar más fuerza, por lo tanto va a recuperar más tierra, va a salirse de su cauce. ¿Ya? Entonces, mis hermanos, el mundo entero, la tierra, es un reloj. Y está funcionando tal y como, es como si Dios hubiese, cuando nos creó, dijo, mira, voy a poner aquí la alarma. Y corrió para acá, así está aquí, y el segundero por acá, y está acá. Listo, ahora le puso a correr nomás. Y van pasando los años y los años, pero aún la misma tierra sabe que tiene que obedecer, porque quien puso allí el límite fue Él, el mismo que la creó. Y a nosotros, ¿qué nos compete hoy? Estar preparados. Preparados para defender tu fe, Solán, defender la palabra de Dios. Es que, hermano, yo no estoy de acuerdo con usted. ¿Sabe qué? Aunque usted no esté de acuerdo conmigo, esta es palabra de Dios. No me pidas que cambie lo que soy, mi esencia de cristiano, de creyente, solo porque me estás amenazando que si no cambio las leyes van a venir en contra mía. Solo porque me estás amenazando que entonces no tendré trabajo. ¿Quién te va a dar trabajo? No me pidas que cambie eso, porque prefiero perder y tener una mesa con pan con mantequilla, pero no mis valores. Eso no los cambio. Iglesia, todos los que enfrentaron a hombres que dijeron ser poderosos y que tenían ellos el control, todos esos hombres que fueron valientes, hoy están a salvo. Y están bien, están seguros. Dios no tiene alianza con el pecado ni con los pecadores. El relativizar el pecado nos ha llevado a ver a una iglesia mundial que se ha transformado en un espectáculo para el no creyente. Por favor, guarde esto. El relativizar, cuando usted dice, pero si está bien, si todos se equivocan, cuando un padre toma a su hijo y dice, ay, pero si todos los hijos tienen que tener sus cositas, el mío me salió drogadicto, el mío es alcohólico, bueno, ¿y qué tanto? Si nadie puede venir a decirme nada. Cuidado, no puedes relativizar el pecado, no puedes hacer como que no es nada. Mi hijo está robando, bueno, pero todos los niños roban en algún momento. No lo relativizas. Es un pecado, lo enfrentas. Llamas a tu hijo, a tu hija y dices, no, esto está mal delante de Dios. Los padres cometen tantos errores muchas veces tapando de cosas a sus hijos. Hacen cosas malas y las ocultan ahí bajo la alfombra porque no quieren pasar la vergüenza delante de las personas, pero la están pasando delante de Dios. Y eso es peor. Yo prefiero pasar la vergüenza delante de las personas. Y si alguien me dice, oye, ¿y tu hijo es aquí? Sí, mi hijo es así. Y si él no se arrepiente, él no se salva. Porque esa es la verdad. Quedaré mal con las personas, pero delante de Dios no. Dios mismo me dirá, esa es la verdad. Porque no entregué a Cristo solo para mostrar un espectáculo. Lo hice para que todos aquellos perdidos se salven a través del arrepentimiento. Ese es el Cristo a quien servimos. Pero relativizar el pecado nos lleva a ver una iglesia mundial que se transformó en un espectáculo para el no creyente. Hoy, más que iglesia, lo que tenemos son centros sociales, donde gente va a la iglesia únicamente para ver a la persona, para conversar un rato, para echar la talla, para reírse un poco, para contarle que se compró un auto distinto, para contarle que se compró una casa. O sea, va a la iglesia a sociabilizar. Muchas veces la palabra está potente y ¿sabes qué? Ves a dos personas conversando como si nada, riéndose dentro de la iglesia. Uno dice, pero esto no es un centro de eventos para sociabilizar. Esto es un lugar donde venimos a escuchar palabra.
Esa persona que se dedica a eso, que no toma importancia de Dios, que cuando la palabra está llegando, traspasando corazones, mientras uno está llorando porque la palabra le está pegando fuerte, otro se está riendo, se está burlando y está jugando con un niño, se está entreteniendo porque no le importa la palabra. Eso delante de los ojos de Dios, ¿tú crees que lo verá como algo lindo, algo que está bien? Nosotros podemos caer en el error de relativizar muchas conductas de los hermanos, pero Dios no. Él no lo hace así. ¿Qué otras cosas están pasando dentro de la iglesia? Se están transformando en discotecas. Iglesias que se llenan de luces por todos lados, y cuando viene el momento de cantar, apaguen las luces para que empiecen a aparecer los LED y todos bailando como si fuera realmente una discoteca. Y se hacen bailes, incluso se hacen coreografías que se hacen afuera en el mundo, se hacen canciones del mundo con otras letras. ¿Escuchó la canción de Luis Fonsi, Despacito, dentro de la iglesia? Sí, en una iglesia estaban cantando. Una de las iglesias que vaticina Jesús Adrián Romero. Estos homosexuales que tienen un grupo, ¿cierto?, que se disfrazan de indio, de otro de marinero, ya que son ingleses. ¿Cree que no lo hicieron dentro de la iglesia? Dentro de la iglesia. Pastores bailando al ritmo de esa música. Están transformando la iglesia realmente en un circo, en un espectáculo, que el no creyente mira hacia adentro o ve imágenes en la televisión, ve imágenes en los videos en YouTube y dice: estos son igual que nosotros, incluso hasta peores. Si Dios entrara a una iglesia como esa, ¿podría decir Dios, esta es mi casa? O al encontrarse con tanta suciedad diría: esta ya no es mi casa, y estos ya no son mis hijos. ¿Ya? Exacto, o sea, toma incluso la palabra, ¿cierto? La palabra y la altera de tal manera que logra que los que podrían tal vez atender al llamado de Dios y decir estamos equivocados al juzgar la iglesia, terminan juzgándola más, porque se dan cuenta que es verdad. Sí. Sí. Entretenciones. Mira, Ángelo, nada extraño. Vi una vez un pastor disfrazado de Batman. Desde el segundo piso se tiró con una soga. Ahí. Y todos los hermanos aplaudiendo. Porque su mensaje iba a ser: tienes que ser un superhéroe. A otro de Superman. He visto pastores disfrazados del Chavo del Ocho, imagínense, predicando disfrazados así. ¿Qué? Esto es un circo. Es una burla. Ellos no son pastores. Ellos no son ni siquiera hijos de Dios. Un hijo de Dios tiene temor en lo que va a hacer. Incluso cuando se equivoca, le duele, se siente mal, se arrepiente después. Esos hombres no se arrepienten, sino que piensan: wow, esto estuvo bueno, resultó, se llenó la iglesia. A ver, pensemos inmediatamente, llama a la junta de oficiales, pensemos qué otra cosa podemos hacer, porque está funcionando. Eso es lo que está pasando, iglesia, y estamos en tiempos en donde tenía que pasar. Iglesias que se han transformado en pasarelas de vanidad. Pasarelas, es decir, hombres que van con trajes de $500, $600 y se visten con zapatos allí de cuero, de cocodrilo, ciertos cinturones, y cada mujer también con sus vestidos, con las telas más caras, una compitiendo con la otra, así. Pasarelas. Mujeres que dicen ser pastoras, pero que no son pastoras de Dios, pastoras del diablo, que suben con minifalda a predicar, a mostrar su trasero allí y se pasean, se contondean por todo lugar ahí, en el lugar que debería ser un lugar santo donde se predica la palabra de Dios.
haciendo que cuantos caigan de los que están escuchando la palabra, levantando profecías inventadas de ellas mismas. No hay respeto por Dios. No hay respeto por la sana doctrina. Al final todo esto resulta en una iglesia con libertinaje. No libertad. Es que tenemos libertad en Cristo. Eso no es libertad en Cristo. La libertad en Cristo tiene que ver con seguir a Jesús. Tiene que ver con que nadie te robe lo que es tuyo. La libertad en Cristo es decir, yo sé elegir el bien aun cuando estoy con el mal. Tengo libertad. Y no sigo a Dios porque me está mandando, porque el pastor me obliga. No, yo sigo a Dios porque soy libre. Y en mi libertad escogí seguir a Cristo. Pero se usa esa palabra como libertinaje. Y se está compitiendo en las iglesias por quién es el que tiene más tatuajes. ¿Quién es el que se viste más a la moda? Pastores que se tatúan los brazos y usan poleras musculosas para mostrarle que esa es la nueva iglesia, que esta es la iglesia correcta, la iglesia que incluye a todo el mundo. Y todo eso es vanidad. Todo eso ha hecho que incluso los que vengan a Cristo al llegar adentro se corrompen. Y dicen, entonces puedo seguir a Cristo y puedo seguir siendo el mismo drogadicto, el mismo alcohólico. Puedo seguir siendo el mismo ladrón, el mismo sinvergüenza, el mismo mujeriego. Puedo seguirlo siendo. Puedo seguir mostrando mis piernas, dice la mujer cuando entra con minifalda. Mis escotes, puedo seguir haciendo como lo hago afuera, porque esta iglesia sí que me deja ser como yo soy. Mira cómo hemos sido engañados. Y digo hemos porque soy parte de la iglesia como usted y yo. Cierto, somos todos parte de esta iglesia. Es un llamado porque hay que clamar. Hemos transformado la iglesia en centros políticos, en donde muchos van únicamente por política, porque desde adentro igual se puede cambiar la estructura de la iglesia y se puede afectar al mundo desde adentro. Hombres que van y dicen, no, si yo necesito sus votos, si ustedes me dan los votos, yo voy a luchar por la iglesia. Se usa políticamente y la iglesia también ha caído en esas cosas. Movimientos carismáticos. Usted ha escuchado mucho este último tiempo. Carismáticos. Aquí todos somos uno, solo todos somos iguales. Da lo mismo a quien sirve. Como dijo Ángelo, si sirves a Satanás no importa. Si aquí lo importante es que no peleemos. ¿Qué dice la palabra? Dice que no tiene amistad el bien con el mal, ni la luz con la oscuridad. No hay manera de que se junte. Pero ellos sí. Ellos piensan que llegó el tiempo en donde tiene que unirse toda la iglesia, independiente de cuál es tu Dios. No estamos de acuerdo con eso. Una iglesia que se ha transformado en perversión, por cuanto quienes están liderando ahora lideran desde la base de la sexualidad. Iglesias que han transformado sus lugares físicos en verdaderos palacios. Entras a una iglesia y si eres muy humilde, solo quiero decirte, porque te das cuenta que eso no es para ti. No calificas, no puedes llegar en tu bici a esa iglesia, no puedes llegar en tu auto que vale 5 o 6 millones, porque no, olvídate, todos son de arriba de 20 millones. No puedes vestirte así tan simple, porque allí todos llegan y se visten de marca. La perversión y la prosperidad económica entró fuerte a la iglesia. Satanás sabe muy bien cuáles son las debilidades de nosotros los hombres y también de las mujeres. Satanás sabe qué es lo que te gustó cuando estuviste lejos de Dios. Él lo sabe. Él maneja toda la información. Por lo tanto, mientras menos conoció de ti, mejor. Pero si ya conoció muchas cosas, debes saber que Él no se ha dado por vencido. Y que Él espera que si la iglesia sigue siendo presionada,
Él espera que tú y yo desmayemos y que abandonemos nuestra fe. Cierren sus ojos, por favor, para que oremos al Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nosotros, tomando esta palabra, queremos estar preparados, Señor, para todas aquellas cosas que vienen. Ya nos dimos cuenta que en base de la predicación que solo habla de libertad y de amor, no se consigue cambiar a las personas. Señor, seguirán siendo los mismos, solo que estarán dentro de un lugar físico, de una iglesia. Mas, entendiendo hoy tu palabra, queremos rogarte que nos des fuerzas, porque las vamos a necesitar. Nos estás pidiendo que comencemos a prepararnos. Padre, lo que se nos viene encima es tu gloria. Pero también, Señor Jesús, también habrá momentos tensos en donde nuestros enemigos, incluso cercanos, nos van a proponer que cambiemos nuestra manera de ver a Dios. Nos van a incentivar con algunas cosas como prosperidad, dinero, mujeres, lugares especiales, y por último nos pueden decir que así estaremos a salvo, que nadie nos va a perseguir y que no tendremos por qué tener temor de las leyes. Señor, líbranos de caer, Señor, en esa perversión y creer aquellas cosas. Señor, la iglesia, siempre tú lo dijiste, es para valientes. Por eso cada vez, Señor, se ven menos verdaderos creyentes. Y se ven más iglesias corrompidas. Padre, la sana doctrina está llegando al final, así como la tierra. Pero solo los valientes, los verdaderos, van a heredar el reino de los cielos. Padre, oramos porque queremos, Señor, encontrarnos contigo. Queremos hacer las cosas bien. Por favor, ministros, pasen acá para que adoremos al Señor.